Bienvenidos a Voces del Español, lengua, cultura e identidad. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Voces del Español es un programa dirigido por la doctora en lingüística Erika Erdeli, quien además es secretaria académica de UNAM Chicago. Aquí comenzamos. Voces del Español. Bienvenidos todos, todas a Voces del Español. Vamos a tocar un tema que está muy en boga, un tema muy polémico, que es la inclusión de la perspectiva de género en el lenguaje. Estos intentos que hacemos para que las mujeres se sientan representadas en el discurso. Y pues para ello tenemos el día de hoy una invitada de súper lujo. Se trata de una admiradísima lingüista, académica, tutora, colega y amiga. Ella es Carmen Curcó Cobos. La doctora Curcó es actualmente coordinadora del posgrado en lingüística de la UNAM y le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación. Bienvenida al programa, Carmen. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias por la invitación. Tantos adjetivos me ponen muy nerviosa. Espero que estar a la altura de tantos adjetivos. Seguro que sí, Carmen. Mira, nos interesa mucho conocer tu postura, porque pues desde la sociedad civil han surgido toda una serie de formas de expresarnos, como ya ahorita al inicio del programa que dije, todos y todas, o queridos y queridas amigos y amigas de Voces del Español, y todo este tipo de cosas que venimos escuchando desde hace mucho, y pues han generado diferentes reacciones por parte de instituciones, por parte de académicos y en este caso nos interesa conocer tu postura. Y bueno, pues para empezar así como de lo general, desde lo más general, ¿podríamos decir en tu opinión que la lengua española es machista en algún sentido? O sea, que hay un problema en la lengua ya de por sí que la hace machista per se. Intrínsecamente a la lengua. Mira, yo creo que no. Yo creo que las lenguas no son intrínseca, inherentemente, ni machistas, ni sexistas, ni clasistas, ni racistas. Yo creo que los que hacemos eso somos los usuarios de la lengua, las personas, las instituciones, las ideologías, las políticas públicas, nuestras prácticas sociales. Eso es lo que puede ser sexista o clasista. Las lenguas no son sexistas inherentemente, tampoco son azules, tampoco son alegres, tampoco son amargas, tampoco son dulces. O sea, no son el tipo de propiedades que una lengua tiene, ¿no? Una lengua es un vehículo con el que podemos expresar pensamientos sexistas o no sexistas, racistas o no racistas, discriminatorios o no discriminatorios. Pero culpar a la lengua misma parece un poco fuerte, ¿no? Lo que es cierto es que me preguntas por un tema que es muy, muy polémico, que se inserta además en un contexto de mucha, mucha exaltación, muy apasionado y con razón, porque estamos viendo un nuevo tipo de feminismo que es producto no solo de una historia marcada por versiones muy burdas de la superioridad masculina, también por versiones más sofisticadas, pero que está 17 horas. ahora muy agravado por un hartazgo mayúsculo, absoluto, y una indignación ya incontenible ante un lugar verdaderamente inconfesable, ¿no?, que el feminicidio tiene en nuestra sociedad y nuestra incapacidad para revertir un poco esta realidad dantesca, ¿no? Entonces, por un lado tienes a gente que dice, bueno, es que si tú no estás de acuerdo con el lenguaje inclusivo, incluyente, no hay manera de la que puedas estar del lado de las causas justas. No puedes ser una feminista, no puedes ser de izquierda, no puedes. Entonces, cualquier cosa que uno diga que no apoye esta idea del lenguaje incluyente,
es interpretada como que estás del otro lado a favor de la opresión, a favor de la discriminación. Y por el otro lado hay unas posturas que generan mucha exasperación, naturalmente, porque cualquier cosa que modifique el lenguaje es recibida de manera muy poco favorable. Nada debe cambiar, las lenguas deben mantenerse como están, y las lenguas cambian a su ritmo, cambian a su modo, pero no podemos forzar estos cambios. Y bueno, uno entiende, ¿no? Las mujeres, los oprimidos, las víctimas, todo eso es mucho más importante que un montón de reglas abstractas. Pero yo creo que esta no es la manera correcta de plantear esta cuestión, pero sí que es difícil insertarse en esta conversación pública de manera ecuánime, ¿no? Porque hay toda esta exaltación, es un tema muy difícil, creo. O sea, sientes que se ha radicalizado, ¿no? Como que lleva uno las de perder, se ponga uno de un lado o del otro, o si se pone en medio, peor. Sí, sí, sí. Bueno, efectivamente, pues ha habido dentro de estos grupos que buscan esta visibilidad, digamos, de sus causas. Ha habido diferentes propuestas de cómo utilizar el lenguaje para que se sienta que están representados grupos de hombres y grupos de mujeres en uno mismo, sin que se utilice el masculino genérico como se ha utilizado, ¿no? Entonces, entre estas propuestas surgió hace años la utilización de la arroba cuando escribimos, ¿no? Como queridos, y para no escribir queridos y queridas, pues la arroba, o también se ha utilizado la X, la E, querides, y bueno, ahí ya se mezcla con otras cosas que no es nada más incluir a las mujeres, sino a otra diversidad de personas. Pero incluso últimamente he estado recibiendo, por ejemplo, algunos comunicados de la recién creada Coordinación de Equidad de Género de la UNAM, donde incluso algunas palabras ya se hacen en femenino. Por ejemplo, nos mandaron en lugar del boletín informativo, la boletina de la coordinación, o cuando hablan del cuerpo de la mujer dicen la cuerpa. Este tipo de cosas que se van dando. ¿Tú crees que son viables estas manifestaciones? Mira, yo creo que para poder contestar si son viables o no son, tenemos que entender muy bien cuál es la diferencia entre el género gramatical y el sexo biológico, ¿no? Y entender qué hace el género en una lengua, por qué las lenguas se ocupan de tener marcación de género y para qué, y qué relación tiene esto con el sexo biológico del referente. Yo creo que en el asunto del género hay dos puntos que no se toman bien en cuenta en la discusión, y es muy importante tomarlos en cuenta para poder anticipar si una propuesta de modificación en el sistema lingüístico va a prosperar o no, porque nosotros podemos hacer lo que queramos ahorita, puntual, localmente. El chiste es que eso se inserte, ¿no? Y que haga un sistema que refleje lo que no somos todavía, que es una sociedad más justa, ¿no? Y creo que hay varias cosas que tomar en cuenta. En particular, en el asunto de género, hay dos cosas. La naturaleza del género gramatical como categoría dentro del sistema de la lengua, por un lado, y por el otro lado, su relación con el sexo biológico de los referentes. Entonces, si te parece bien, me gustaría hablar un poquito de esto, ¿no? Sobre todo en primer lugar, me gustaría hablar un poco sobre la relación que hay entre el género gramatical y el sexo biológico del referente. Nosotros, hablantes del español, como hay un género al que se le llama femenino y otro al que se le llama masculino, hay una propensión a equiparar esto con una noción conceptual y no formal, no gramatical, que es la del sexo biológico de un referente. Ahora, hay eh, un número muy limitado de palabras de la lengua que se refieren a seres vivos con capacidad de tener sexo biológico, ¿no? La mesa, la puerta, tienen esa marcación de género por alguna otra razón, no por el sexo biológico. Y aquí quizá vale la pena decir que como género, como categoría gramatical, el género lo que hace
es introducir una marca formal en algunas palabras, los sustantivos habitualmente, y su función es esa, es clasificar a los sustantivos en diversos grupos. ¿Y para qué queremos clasificar a los sustantivos en una lengua? Bueno, básicamente, los sustantivos están clasificados en las lenguas para ayudar a marcar ciertas relaciones sintácticas que tienen con otras palabras, con adjetivos, con determinantes, y esta marca ayuda a la comprensión, ¿no? Las lenguas tienden a evolucionar buscando un balance óptimo entre el esfuerzo que nos cuesta procesarlas y las ganancias que obtenemos de eso, ¿no? Entonces, que haya una marcación de género no es la única manera, pero es una de las maneras en las que los hablantes pueden establecer correspondencias y decir, se refiere a esto, a aquello. Bueno, entonces, la primera cosa que quiero resaltar es que es un rasgo formal, no conceptual, y no hay no hay en todas las lenguas, primero, no hay género en todas las lenguas. Hay lenguas que funcionan sin género, el inglés, por ejemplo, ¿no? Pero muchas, muchas, muchas más. El japonés, el chino, no tienen ninguna marca de género. En cambio, hay lenguas, como las lenguas bantúes, que se hablan en África, que tienen alrededor de 12 géneros, ¿no? Y otra vez, insisto, estos 12 géneros no pueden estar basados en el sexo biológico, ¿no? Por más que hablemos de diversidad, 12 obedece a otros criterios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las lenguas bantúes, como dimensiones, como criterios para clasificar a los sustantivos y marcarlos con un género o con otro, hay cosas como si el objeto es animado o no, pero si el objeto es alargado o es un árbol, se marca de una manera diferente a los objetos que aparecen en pares o en grupos. Entonces, por ejemplo, los ojos, los pantalones, se marcan de una manera. Los animales se marcan de otra manera, los instrumentos se marcan morfológicamente de otra manera y, sorpresa, el sexo biológico no se marca, ¿no? No es una de las... Eh, eh, decía, hablaba de lenguas que no tienen, o sea, solo entre el 20 y el 30% de las lenguas tienen marcación de género. Entonces, no hay un fundamento de significado realmente que lleve a un sustantivo a pertenecer a una categoría o a otra, ¿no? ¿Por qué decimos el periódico y la revista? ¿O por qué decimos el problema y la solución? No hay esta es la primera parte que interesa mucho distinguir, ¿no? ¿Hay un sustrato semántico de significado o no lo hay? Y lo hay solamente en cuanto a algunos criterios que sí se usan para la clasificación, en donde el sexo biológico no siempre aparece, ¿no? En algunos sustantivos, una parte muy pequeña, si la comparamos con el total de sustantivos de la lengua española, una pequeña porción de los sustantivos designan a personas y se correlaciona entonces con el sexo biológico, en muchos casos, pero tampoco siempre. Entonces, a veces tenemos palabras diferentes, varón, hembra, dama, caballero, ¿no? A veces es por medio de la flexión, por medio de terminaciones como actor, actriz, monje, monja, ¿no? Pero hay sustantivos que tienen dos formas y hay otros que tienen la misma forma para los dos géneros. Entonces, cuando hablamos de artistas, es el artista y la artista, la modelo y el modelo, el cantante y la cantante, el estudiante y la estudiante, el portavoz, la portavoz. Allí la palabra admite la concordancia con los dos tipos de género, desencadena la concordancia de acuerdo al sexo del referente, o se puede oscurecer usando el género masculino, que es con lo que estamos peleándonos ahora. Vamos a ver si es justo o no. Pero hay otros sustantivos que no tienen variación de género. Siempre son femeninos, independientemente del sexo del referente. La víctima, la persona, la criatura, una figura, una eminencia, esos siempre son femeninos, independientemente de si la eminencia es una mujer o es un hombre, ¿no? Juan es una eminencia y María es una eminencia en femenino. O siempre son masculinos, el búho, el águila, el personaje, el avestruz, el cocodrilo, el colibrí, el delfín, y con la misma forma se designa a sujetos del sexo femenino y del sexo masculino.
Y las concordancias se restringen al género gramatical que convencionalmente se ha asignado. Entonces siempre decimos hembra, decimos la delfina. Ahora, si ya decimos la boletina, pues podemos decir la delfina, ¿no? Pero lo que quiero decir es, el sistema permite, ¿no?, todas estas posibilidades, y yo lo que quería mostrar con esto es que no tenemos que identificar necesariamente el género gramatical con el sexo biológico, porque no hay esa correlación más que en una proporción de casos que es muy pequeña en comparación a todo el léxico del español. Y la otra cosa que quería comentar es la categoría de género gramatical y esta discusión de por qué se dice que el masculino es el género no marcado, que las cosas van al masculino porque es lo que no excluye, es lo que abarca todo. Bueno, las razones históricas por las que esto pasó así, pues no las conocemos y lo que podamos decir es especulación. No es así necesariamente en todas las lenguas. Por ejemplo, en árabe clásico, el género que incluye todo, el equivalente a cuando nosotros decimos los estudiantes, es femenino. ¿Por qué pasó eso? No sabemos, pero tampoco parece que eso haya ayudado mucho a la condición social de las mujeres en los países en los que se habla árabe, ¿no? Entonces, no necesariamente el género masculino es excluyente. De hecho, lingüísticamente, no estoy hablando de lo social, ¿no? Lingüísticamente, el género masculino es el que abarca todo. Y es importante pensar en que en la gramática hay dos tipos de oposiciones. Hay lo que se llama oposición simétrica, que es cuando tú tienes dos términos o dos marcas gramaticales que se excluyen mutuamente. También pasa en el léxico. Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, los términos vivo o muerto, y allí no hay en medios, o estás vivo o estás muerto, ¿no? Esta es una oposición simétrica. La verdad de uno implica la falsedad del otro. Bueno, las oposiciones asimétricas, pensemos primero en términos de lenguaje y luego veo cómo una distinción gramatical puede caer en esta categoría o no. Entonces, las distinciones asimétricas son las que se excluyen entre sí, pero hay otras distinciones que llamamos asimétricas. Yo creo que se puede ilustrar bien con dos términos como día y noche, ¿no? El término día podemos usarlo de dos maneras. Por un lado, es el periodo de tiempo que está comprendido entre el amanecer y el ocaso, cuando hay claridad solar, y en ese sentido sí se excluye con noche. Pero hay un sentido que es el periodo contrario, ¿no? Es cuando el sol se mete, el periodo que hay entre que el sol se mete y el sol sale. Ahí sí se excluyen, pero es que resulta que día también puede usarse como el periodo de 24 horas en los que la Tierra le da la vuelta al Sol, a sí misma, a su eje, perdón. Y allí el término día puede incluir noche. Esto es exactamente lo que hace el género masculino en el español. La oposición gramatical entre el género femenino y el género masculino en español no es simétrica. El género masculino es el género no marcado. ¿Qué es el género no marcado? El otro día encontré un artículo viejito, como de 2012, de Pedro Álvarez, de la Universidad Autónoma de Madrid, en donde explica por qué el género masculino es el género no marcado, pero sobre todo, ¿qué quiere decir no marcado en el estudio del lenguaje? Y él dice, bueno, parece que lo más sencillo para entender lo que es un género no marcado es pensar en algo que ocurre por defecto. Y da un ejemplo que me pareció muy ilustrativo. Él dice, si tú abres tu computadora y abres tu Word y empiezas a preparar un texto, el programa no te va a preguntar, oiga usted, ¿en qué tipografía lo hago? Lo va a hacer en redondas, ¿no? Por default. Si tú quieres que haya cursivas, tienes que decirle, aquí van cursivas. Si no, por defecto, lo hace en redondas. Bueno, así es el género masculino en español, según Pedro Álvarez. En cambio, hay varias, bueno, ¿qué pruebas tenemos de que esto es así?
Si pensamos en una cantidad, hay varias pruebas, ¿no?, de que es así. En general, cuando decimos los maestros del estado de Guerrero, sí eso es compatible con los maestros y las maestras, pero si digo las maestras del estado de Guerrero, estoy excluyendo a los maestros, ¿no? Si pensamos, hay una serie de palabras en el español que llegaron del griego y que terminan en A. Entonces, si pensamos en las marcas superficiales, ¿no?, típicamente los sustantivos femeninos en español terminan en A. Entonces uno pensaría que cosas como teorema, problema, sistema, dilema, son muchísimas. Deberían haber entrado al español con género femenino, pero no hicieron eso. Todas son el teorema, el problema, el dilema. ¿Y por qué entraron? Y es sistemático, todas esas entran al género masculino. Y entran al género masculino porque en griego clásico hay un género neutro, o sea, hay 3 géneros. Y esas tenían género neutro en griego. Cuando llegan al español, es como si buscaran el género neutro y no lo encuentran, y dicen, ¿a dónde voy? Bueno, pues a algo que no sea excluyente. Y toman el género masculino, ¿no? Eso es un problema para quienes aprenden español, pero una vez que se sabe que es así, puede funcionar un poco. Bueno, las oposiciones gramaticales, muchas son así, y no les damos el peso que le estamos dando al género gramatical en este momento en el español. Pensemos, por ejemplo, en la marcación de número, ¿no? El español nos permite marcar mujer, mujeres. No todas las lenguas son así. Hay lenguas donde se usa el mismo término, ya sea que sean plural o que sean singular. En español no. En otras lenguas hay 3 marcas de número. En español tenemos singular y plural. En griego, otra vez, y en otras lenguas, hay una marcación de número adicional que es el dual. Entonces, de una manera tú dirías ojo, de otra manera dirías ojos, ojos en general, pero mis ojos tiene una marcación dual, son 2, ¿no? Entonces, hay 3, digamos que habría 3 marcas de género. En español hay 2, y el no marcado es el singular. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque podemos usar el singular para referirnos al plural. Cuando uno dice el enemigo avanza, no avanza el enemigo, avanzan los enemigos. Pero podemos hacer esto. En cambio, no puedo decir, mira estos hombres, para referirme a un señor que va pasando por la calle, ¿no? Al revés, no. Esta es otra oposición asimétrica. Y también pasa en los tiempos verbales. Tenemos en español presente, pasado, futuro. El no marcado es el presente. Uno puede decir cosas en presente para hablar del pasado y del futuro, pero al revés no podemos hacerlo. Entonces, podemos decir en un día como hoy, pero de 1945, y además es cierto, los soviéticos liberan Auschwitz, ¿no? O en un día como ayer, se da a conocer la televisión. Y eso quiere decir, en un día como ayer de 1926, se dio a conocer la televisión. O en un día como hoy, de 1945, el ejército soviético liberó en pasado el campo de concentración de Auschwitz. Y también podemos usarlo para el futuro. También podemos decir que los Pumas juegan el domingo contra el Atlas, también es cierto. Pero lo que estamos diciendo es que los Pumas jugarán, ¿no? Y no lo podemos hacer al revés. No podemos decir, los Pumas jugarán para querer decir que ya jugaron, o hablar en pasado para el futuro. Eso no lo podemos hacer, pero sí podemos usar el presente porque es más abarcador. Bueno, eso es exactamente lo que pasa con el género. No hay razones de significado ni de ideología, no decimos que hay una tiranía de lo singular ni una hegemonía del presente en la lengua, ¿no? Sí, pero cuando se trata del género, ahí es donde vienen los problemas. Mira, entiendo desde el punto de vista lingüístico lo que dices, espero que haya quedado también bastante claro para el público, pero ya si nos movemos un poquito más a quizás algo más sociolingüístico, vamos a decir, yo no recuerdo haberme sentido incómoda a lo largo de mi vida utilizando el masculino genérico como ahora.
¿no? En una época como la nuestra, que ha creado tanta alerta hacia la forma como nos referimos a las personas, pues es imposible no sentirse raro. O sea, yo ya veo mucha gente que por default hablamos como hablamos con el masculino genérico, en las reuniones, en la universidad, todos dicen, bueno, hola a todos, e inmediatamente corrigen, y todas. O sea, ya como dijiste al principio, se ha radicalizado un poco el asunto y o estás o no estás con la causa justa, ¿no? Y la verdad es que yo digo, personalmente sí me empezó a incomodar este tema del masculino genérico cuando empecé a trabajar en un centro como el que trabajo, que es el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, y la gran mayoría de las profesoras somos mujeres. Pero, Entonces, con mucha frecuencia nos tenemos que saludar o tenemos que enviar correos diciendo, saludando, hola a todas, y hay un hombre, ¿no? Son 20 mujeres y hay por ahí un hombre. Y entonces acabamos haciendo cosas como, hola a todas y Moisés, ¿eh? Hola a todas y Edgar. O sea, es como, no, pues, ¿cómo voy a decir hola a todos si somos puras mujeres? Pero por otro lado, tampoco quiero que el único hombre se sienta excluido, ¿no? Entonces, de allí yo me pregunto si no sería posible dar el siguiente paso y decir, bueno, finalmente el uso del femenino, del masculino como genérico ha sido de alguna manera arbitrario, como ya lo mostraste con el ejemplo del árabe, con el ejemplo del español. Bueno, así ha sido, pero ¿por qué no? ¿Qué opinas tú, pues, de este tipo de propuestas donde digamos, bueno, yo puedo hablar en femenino si la mayoría son mujeres y pues los hombres que no se sientan excluidos? sí, mira, yo creo que hay una presión social muy fuerte, ¿no? Y insisto, muy justificada, ¿no? No queremos nada, y con toda razón, nada que propague, nada que continúe con una situación desigual, ¿no? Que hemos vivido mucho tiempo. Pero lo que creo es que las soluciones bien intencionadas, que no toman en cuenta cómo funcionan las lenguas, el problema con esas soluciones no es que estén bien o estén mal, están bien, ¿no? El problema es que si no toma en cuenta cómo realmente funciona la lengua, lo que tiene son pocas probabilidades de sobrevivir, ¿no? Y quisiéramos adoptar soluciones que el sistema vaya, digamos, a bienvenir, que vaya a alojar bien en sus relaciones orgánicas. Eh, sí, yo creo que se podría hacer que el género femenino fuera el no marcado, pero no creo que lo vamos a hacer en un año ni en dos. Yo creo que sí se ha estudiado mucho sobre cómo cambian las lenguas. Las lenguas nos saltan, las lenguas tienen rutas de cambio que mantienen ciertos patrones o que los trastocan, pero los cambios son muy lentos en las lenguas. En realmente permanecer un cambio en la lengua, eso toma siglos, ¿no? Muchos, muchos años. Hay cambios menores, hay cambios mayores, pero el cambio de género es un cambio mayor, por lo que trataba de explicar, porque, o sea, tú puedes eliminar, y eso pasa todo el tiempo, y eso sí pasa rápidamente, tú puedes eliminar palabras, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos eliminando palabras que adquieren una connotación negativa, y hay que reemplazarlas por unas que no tengan esa connotación. Eso pasa en todas las lenguas. Y todo el tiempo estamos introduciendo nuevos términos. Con el género, no pasa nada, podemos empujar hacia allá y tratar de que el femenino sea el género no marcado. No sé si No, la no lengua quise nos decir, hace caso perdón, rápido. no quise decir que el femenino sea el no marcado, sino que se use sí, de forma alternada con el masculino, un poco como se ha hecho en el inglés, que en la lengua escrita, como tú sabes, en los artículos académicos, etcétera, nos piden que, aunque no se refleja el género de forma tan marcada como en español, pero siempre hay momentos en el que hay que referirse a un personaje y decir si es he o she, ¿no? Y entonces te piden que simplemente balancees dentro de tu artículo, que la mitad de las veces digas he, la mitad de las veces digas she. O sea, a eso me refería, algo como una alternancia. Es forzado, pero se puede. Si alguien te lo pide para publicarte un artículo, lo vas a hacer. Ah, no, por supuesto. Yo creo que lo que estás diciendo, en lo que dijiste, hay una palabra clave, que es esforzado, ¿no? Yo pienso que siempre en lo que yo he visto,
lo que ubico son dos tipos como de estrategias. Hay una estrategia que busca visibilizar a las mujeres y hay otro tipo de estrategia que lo que busca es neutralizar la diferencia, ¿no? Entonces, cosas como usar una arroba, una X en los textos, bueno, eso se podría tal vez quedar en los textos, aunque uno ya no sabe cómo se hace la concordancia, pero eso es impronunciable. Consecuencia, eso no va a entrar en la lengua oral seguramente, ¿no? Poner E podría quedarse, pero insisto, no basta con decir todes, les, alumnes, eso va a generar otras discordancias dentro del sistema que vamos a tener que ver cómo arreglamos. Entonces viene aquí el otro. Tendríamos que decir señores y señores. Bueno, mira, es una estrategia, ¿no? El desdoblamiento. Tenemos que decir ahora siempre las niñas y los niños deben recibir el mismo tipo de educación. Las niñas y los niños o los niños y las niñas. Bueno, hay que distinguir. Esa es una buena estrategia, ¿no? Desdoblemos, incluyamos a todos. Claro, es una buena estrategia en principio, no le pasa nada a nadie, es un poco más largo, hace las oraciones un poco más pesadas, trae más carga de procesamiento cognitivo, pero no pasa nada. El problema allí es que el desdoblamiento es bueno cuando debe desdoblarse. Y cuando no debe desdoblarse, solo produce una carga cognitiva tal que puede ser que no se estabilice dentro de la lengua y que se pierda su uso en contextos en los que sí es clave. Por ejemplo, hay casos en los que sí quieres expresar con mucho énfasis la existencia de dos grupos distintos. El ejemplo de las niñas y los niños deben recibir el mismo tipo de educación. Pero ahora imagínate otro ejemplo del tipo, en el avión accidentado viajaban 300 pasajeros y pasajeras. ¿Quién viajaba allí? ¿300 pasajeros y 300 pasajeras? Cuando me dijeron 300 pasajeros, yo ya había entendido que eso incluía a las pasajeras. Ah, entonces, no, espérame, a lo mejor no. Ah, es que me va a decir algo sobre las pasajeras. No me va a decir nada. Solamente va a ser redundante. Pasajeros y pasajeras, ok, visibilizamos a las mujeres, ¿no? Al revés, en el avión viajaban 300 pasajeras, perdón, en el avión viajaban 300 pasajeras y pasajeros. ¿Cuántos? ¿Cuántos pasajeros? ¿O no había pasajeros? ¿O eran pocos? No sé si estoy mostrando lo que quiero mostrar. En ese caso, es menos importante distinguir o expresar o hacer énfasis en los dos grupos diferentes. Entonces, hay condiciones donde el desdoblamiento es muy apto y condiciones donde más que lograr lo que queremos, que es visibilizar a la parte femenina, lo que inducimos es un esfuerzo cognitivo que no redunda, no sabemos, a lo mejor sí, que no da los suficientes beneficios, ¿no? de conocimiento, de información que buscaríamos a cambio de esa sobrecarga cognitiva. Hay otros problemas que he leído cuando veo lo que la gente opina sobre estas cosas. Aparentemente hay una motociclista que se llama Ana Carrasco. Yo no soy aficionada al motociclismo, pero a lo mejor entre tus escuchas hay alguien que sí. Y parece que esa mujer fue campeona de motociclismo en 2018. Y entonces, Ana Carrasco es campeona del mundo de motociclismo en 2018. Lo que dicen los motociclistas es que esa formulación oscurece el hecho de que los otros 39 competidores eran hombres. Entonces, ella es mujer, pero le ganó a todos los hombres. ¿Eso cómo se podría expresar a través de campeón, campeona? Es muy difícil, ¿no? No es campeón, ella es mujer, pero es campeón, le ganó a puros hombres, ¿no? Que decir campeona haría pensar que compitió contra mujeres cuando no ese es el caso. Bueno, eso yo no lo sabía, lo escuché por allí. Y luego he leído también algunas cosas en las que no sé si confiar o no, porque, insisto, yo creo que este cambio va a ser lento, va a ser gradual y que podemos tener una buena intención y empujar. Lo que no sabemos es qué es lo que se va a quedar y qué es lo que no. Nosotros tratamos de desdoblar y de visibilizar a las mujeres, entonces decimos cosas, la jefa y no la jefe, ¿no? Si ya le vamos a decir la jefa, pues que sea jefa. Jefa tenía una connotación
una, sí, una connotación rara en los 80s. Y entonces cuando la gente empezaba a escribir en oficios, la jefa del departamento, otros dicen, no, la jefa es la jefa de un grupo no académico, no, mejor di la jefe. Y eso ya está cambiando, ya se volvió la jefa, eso se va a quedar, eso está, no hay ningún problema, ¿no? Pero hay lugares donde la tendencia es diferente, entonces entiendo, porque no hablo sueco y no vivo en Suecia, pero entiendo que en Suecia la tendencia es al revés. Ya no se hace la distinción entre profesor y profesora. Todos son profesores, todos. Entonces la mujer es una profesor, ¿no? En Alemania parece que hay estudios, no sé qué tan confiables sean, que dicen que han tratado de rastrear que si tú en tu currículum haces mucho énfasis en que eres mujer con tus elecciones gramaticales, eso da una mala impresión de ti. Eso muestra nada más que el sexismo está en la mente del que lee, ¿no? No en la lengua, pero puede resultar contraproducente en algunos contextos. Entonces, no sé cuál es la solución. Creo que hay que dejar claro cuando tenemos que distinguir dos grupos, cuando tenemos que hacer énfasis en que somos mujeres, pero no de tal manera, ¿no?, que con buenas intenciones no sepamos lo que le estamos haciendo al sistema, creemos cargas cognitivas muy fuertes y entonces sí demos soluciones que no van a prosperar. Quisiéramos soluciones también, soluciones que prosperen, ¿no? Sí, pues bueno, muy interesante tu postura, Carmen. Efectivamente, pues queremos pensar que lo ideal sería que prevalezca el sentido común, que como decía mi mamá, es el menos común de los sentidos, entonces quién sabe por qué se llama sentido común, pero sí, como dijiste al principio, tendemos a radicalizar, ¿no? Y eso ya nos hace incluso vivir un poco con miedo de si no atendemos a este tipo de demandas de hablar diferente, ¿no? Que incluso ya se están viendo reflejadas hasta en, digamos, recomendaciones institucionales que están haciendo en las instancias gubernamentales o en las académicas, en la misma UNAM, tenemos ahí recomendaciones, pues que no podemos no observar o no podemos hacer como que no existen, a pesar de que tengamos posturas como lingüistas distintas, ¿verdad? Entonces, quizá a lo que tú estás apelando es a un uso moderado de este tipo de estrategias. Sí, o sea, yo creo que en la medida en la que cuidemos la manera en la que hablamos, claro que vamos a desarrollar otra sensibilidad también hacia lo que ocurre en el mundo. Por eso creo que todo lo que va en esa dirección debe ser bienvenido. Las estrategias que sugiere la UNAM creo que son bastante moderadas, ¿no? Pero nuevamente sugieren algunas cosas que creo que van a funcionar muy bien, desaconsejan el uso de arrobas, el uso de... Pero dicen cosas como que hagamos, en vez de decir el solicitante deberá llenar la hoja, digamos, se llenará la hoja. ¿Quién la debe llenar? ¿El alumno acudirá al aula? No, se acudirá al aula. ¿Quién? ¿No? O sea, ese es el tipo de cosas. Lo que estoy diciendo al final creo que es lo que tú estás señalando. Yo creo que hay que sensibilizarnos a estas cosas que hacemos, que pueden transmitir lo que no quisiéramos transmitir, y adoptar estrategias sensatas, ¿no? Que no creen mayor confusión, que no sobrecarguen al que te está escuchando y te deje de escuchar, que parezcan viables y que no violenten, digamos. Finalmente, hay colegas que han dicho cosas que yo sé que son polémicas, pero creo que es muy importante recordarlas. Decía Concepción Company que justicia no es que te llamen arquitecta, ¿no? Justicia es que te paguen lo mismo, que te den las mismas posibilidades. Y dice Victoria Scandel que la pobreza no se erradica del mundo borrando el término pobre de los diccionarios, ¿no? Creo que en la medida en la que logremos sociedades más justas, el lenguaje lo irá reflejando, ¿no? Pero no porque erradiquemos una palabra, un género, basta para que la sociedad sea más justa. Creo que son buenas intenciones que debemos acoger, bienvenir,
pero tener en cuenta el funcionamiento real de las lenguas, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen. Yo creo que coincido contigo. Mi postura es que cualquier cosa que nos haga reflexionar sobre cómo hablamos y por qué hablamos como hablamos son positivas para avanzar en nuestra vida como pensadores, como investigadores. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Carmen. Se nos ha terminado el tiempo. Ojalá que volvamos a contar con tu presencia para otros temas, pero por el día de hoy pues lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que nuestro público se haya interesado y pues que nos manden sus mensajes. Ahorita no he podido monitorear el chat en vivo, pero más adelante con mucho gusto voy a buscar los comentarios que tengan por allí y a responderlos en la medida de lo posible. Y pues bueno, de nuevo agradecer muchísimo a la doctora Carmen Curcó del posgrado en lingüística de la UNAM el habernos acompañado el día de hoy aquí en este espacio virtual de UNAM Chicago en colaboración con Spanish Public Radio. Y muchas gracias muy en particular a todos ustedes que nos acompañaron y nos vemos en el próximo programa de Voces del Español. Hasta la próxima. Gracias, Erika, y a tu auditorio. Hasta luego, Carmen. Hasta luego.